Buenas tardes. Como noticias relevantes de ayer y hoy, tenemos la asunción al nuevo mandato del presidente Putin en Rusia y la, de- la salida de Estados Unidos del tratado con Irán con respecto a la proliferación nuclear. Empezando por Rusia, Putin tiene el apoyo del 80, casi hasta el 90% de la población, en un momento en que Rusia se ve amenazada desde el exterior, específicamente por Estados Unidos, por las sanciones que tiene y también por la intervención de Rusia en Siria y por la intervención en el año 2014, la incorporación de la península de Crimea. Empecemos eh, por la ascensión de Putin. Bueno, llena de pompa y de circunstancias reminiscentes a las épocas pasadas, antes del tiempo de la Unión Soviética, y por supuesto con un lujo y un esplendor propio de la época anterior a la era soviética, y con la nueva casta dirigente de Rusia, que son los que realmente tendrían que oponerse al sistema, a las sanciones de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, esto está por verse. El pueblo ruso en general, la población rusa en especial, sí, obviamente tienen un fuerte sentido nacionalista. Ahora, la nueva dirigencia, la nueva burguesía surgida de la restauración capitalista, están muy influidas y embuidas con, con el oeste, con Estados Unidos y con Europa en general. Y eso impide hacer una política autárquica para Rusia, una política absolutamente independiente y de vincularse del sistema financiero internacional. Eh, Rusia tiene, desde el punto de vista militar, tiene unas fuerzas armadas razonablemente fuertes y, y la posibilidad del uso de sus fuerzas nucleares, o sea, como disuasión. Pero en última instancia, en la nueva doctrina militar que han instalado, hablan del uso de armas nucleares en territorio cuando la Federación Rusa esté amenazada de extinción. Ahora bien, estas son las situaciones muy someras, pero en el discurso inaugural, bueno, el presidente Putin dijo las cosas usuales, que van a construir un futuro para las nuevas generaciones, que está en manos de las nuevas generaciones, en fin, todo una exhortación al patriotismo, que por supuesto es saludable. Pero obviamente fue un discurso de circunstancias normales en una ascensión, pero no marcó pautas muy definidas, claras, y tampoco contestó a las amenazas que se le hacen en forma permanente. Esto con respecto a la ascensión de Putin. Propuso a Medvedev como primer ministro, y
que genera ciertas dudas porque Medvedev siempre fue un representante o una persona interesada en las relaciones atlantistas, por decirlo así, como lo dicen en Rusia. En Rusia distinguen los euroasiáticos de los atlantistas, que son las dos vertientes, o sea que es la Rusia pre-soviética. Generalmente siempre estuvieron en la Rusia presoviética, por supuesto, el imperio era el inglés y el imperio ruso. Pero si bien se expandió hacia Asia, siempre la nobleza, que fueron los que dirigieron los destinos de Rusia en la época imperial, se relacionaban, eran por supuesto europeos y siguen siendo europeos y son europeos. Los rusos son europeos, pero que tienen la parte de Rusia que llega en todo Asia también. Entonces tienen intereses muy diversos. De cualquier forma, el hecho de estar vinculados financieramente con la banca internacional, Washington y Londres, los hace muy vulnerables. Por otro lado, Rusia es suficientemente fuerte y extensa como para poder poder ser autosuficiente. Tiene los desarrollos tecnológicos que heredó y que recién ahora en la última década han reincorporado a la actividad. Han mejorado también sus fuerzas armadas y han elevado la calidad de su disuasión nuclear. También el presidente Putin reveló hace poco tiempo las nuevas armas que disponía Rusia, especialmente un misil con motor nuclear que puede dar en cualquier objetivo en cualquier parte del mundo. Y habló también de un submarino que puede, con un mini submarino nuclear, colocar bombas nucleares también en las costas del enemigo, que el enemigo de Rusia es Estados Unidos, no hay duda. Aunque lo siguen llamando socios. Pero bueno, con socios así, ¿quién necesita enemigos? Y cuando hablo de Estados Unidos también hablo de su socio menor y la madre patria de Estados Unidos, que es el Reino Unido. Después los otros socios que tiene, como Francia, Alemania, como miembros de la NATO y socios menores, sin embargo muy fuertes. Y siempre tienen un rol ambivalente con respecto a la situación con Rusia. Tanto Francia como Alemania invadieron Rusia, Francia con Napoleón y Rusia con Hitler, y ambos fueron derrotados. Pero eso es historia. Pero no olvidemos la historia. Mañana, el 9 de mayo, se celebra con un gran desfile militar en la Plaza Roja el aniversario del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, llamada en Rusia y llamada en la Unión Soviética, en los tiempos soviéticos, la Gran Guerra Patria, que todavía la siguen llamando la Gran Guerra Patria, afortunadamente. Y bueno, siempre se exhiben las nuevas herramientas, por decirlo de alguna forma, de las Fuerzas Armadas.
para, para, para el público interno y para el público externo, para impresionar a, a ambos. No hay la más mínima duda que el pueblo ruso es muy patriota. Lo que está por verse es las disensiones en la dirigencia y aún mismo también en las Fuerzas Armadas, que está por verse. Esto, breves palabras con respecto a Rusia. Quedan pendientes también con los conflictos que Rusia tiene congelados en Abjasia, en Osetia y en el Donbass. El más importante es el Donbass, que la situación ahí se está tornando día a día más peligrosa. Y esto lo voy a comentar en otro video, en otra charla. Pero es muy importante y está vinculado también con la suerte que pueda tener Rusia en Siria. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, Rusia en Siria está no solamente para derrotar al ISIS, que ya prácticamente lo tienen derrotado, no del todo, pero derrotado, pero el conflicto lo tiene con Estados Unidos y los socios menores de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También las relaciones con Turquía, con los kurdos, desde el punto de vista de Rusia, con Israel, que tiene una relación también difícil. A ver, Lieberman era un ruso emigrado de origen judío a Israel. Era un tipo guardaespaldas, bouncer en los nightclubs, era eso, en su juventud. Pero bien, es un individuo muy agresivo, lo mismo que Netanyahu, y el propósito de ellos es lo que se llama el Greater Israel, y para conseguir eso tienen que controlar a Siria y después destruir a Irán. Y ahí está el tema candente, porque en Siria se decide si Siria no es sostenida y si es destruida por Estados Unidos e Israel, y especialmente por los Estados Unidos, Israel siempre los manda al frente a los norteamericanos para que hagan el trabajo que ellos prefieren no hacer. Y ahí está también Irán. Y ahora se complica la situación porque Estados Unidos abandona el tratado, o sea, borra con el codo lo que firmó con la mano. Bueno, no es la primera vez que lo hacen, y de ahí lo peligroso de hacer tratados con Estados Unidos. Lo mismo le puede pasar al presidente de Corea del Norte. Si se desnucleariza, si destruye su única póliza de seguro, bueno, el fin de él puede ser similar al de Saddam Hussein o al Gaddafi o tantos otros, como Noriega, por ejemplo, también, que no era ningún personaje santo, por supuesto, ninguno de ellos, pero Estados Unidos negoció siempre con los dictadores y después, bueno, forma parte del juego de la mafia, tanto de uno como de los otros, nada más que el que no es muy precavido termina mal. Y ahí así están las cosas. Hoy
Estados Unidos abandonar el tratado que realizó, crea un panorama internacional muy tenso. Y Irán dice que van a seguir negociando por lo menos por 2 semanas más con los países europeos. Es un conjunto de amenazas tras amenazas, tanto en las Naciones Unidas como la embajadora Haley, como las amenazas que hace abiertamente el presidente de Estados Unidos, tanto a Corea como a Irán, las amenazas que hace el Estado de Israel contra Irán, todo en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Y les preocupa que Irán no tenga una bomba atómica. Israel tiene entre 200 y 300 artefactos nucleares. Estados Unidos tiene alrededor 6.000. Entonces no es la bomba que pueda desarrollar Irán, es controlar a Irán, controlarlo y de cualquier forma, en forma directa, en forma indirecta, con cambio de régimen, regime change, y en última instancia, tal vez, atacarlos. Tal vez, eso es más grave, pero depende también qué va a hacer Rusia, si también mirará para otro lado, como lo hizo ahora en Siria. Es un conflicto muy difícil, una situación muy compleja donde hay múltiples participantes. Pero la esencia es esa: controlar o destruir a Siria para beneficio de Israel. Y en segundo lado también para beneficio de Estados Unidos, que no quiere que esa región sea controlada por los supuestos enemigos de ellos, que sería Irán, y Rusia y China. Así están las cosas en este panorama internacional que se va alterando y que es bastante peligroso. Es peligroso en la medida de que los actores, los que atacan o los atacados, en fin, el que ataca sabe a lo que se expone, y los atacados y pueden mirar para otro lado, pueden parpadear. Si van a parpadear, que estoy hablando de Rusia, y eso se verá. Eso se verá. Irán no le queda más remedio que defenderse. Y si es atacada, se tendrá que defender sola. Y las posibilidades de ellos, no sé, el tiempo lo dirá. Porque no podemos prever las acciones, y menos las acciones militares. Y menos uno puede tener una idea, una percepción, una suposición. Lo de Irán no va a ser fácil. Los pueblos pueden reaccionar de forma muy distinta. Hay pueblos que luchan y pueblos que se rinden. Hay ejércitos que luchan y ejércitos que se rinden. Nosotros tenemos experiencia de eso, lamentablemente. Así que así están las cosas. Y Trump hace un juego muy peligroso, pero por ahí a lo mejor le da buenos resultados. Ya lo vamos a ver. Uno no puede prever lo que puede pasar. Puede tener una cierta suposición. Puede arreglar con Norcorea, con Corea del Norte. ¿Qué van a hacer los chinos? ¿Qué van a hacer los chinos si Corea del Norte cambia su posición y acepta pasarse a los contrarios, como hizo Alemania democrática, que fue absorbida por la Alemania federal? Todo es posible en este mundo. Como hizo Rusia, que cambió también de sistema. O sea, y eso no hace tanto, ¿no? Fue hace 28 años, 27 años. O sea, todo es una caja de sorpresas, todo puede ser posible. Y una guerra nuclear también puede ser posible. Esperemos que no sea así. Pero es la única forma que
que Rusia o China pueden defenderse. Y están jugando un juego muy peligroso. Trump está haciendo las mismas tácticas de las negociaciones en el mundo, de los inmuebles, en el que él estaba acostumbrado a actuar. Y bueno, actuaba así, según se comenta, muy fuerte, y eso le trajo éxito. Y haciendo la misma política dura y peligrosa, también puede traerle éxito. Nada más que esto no se trata de comprar y vender grandes condominios o hoteles. Esto se trata de algo mucho más peligroso, que hay bombas atómicas. Y este es el mundo en que vivimos. Y los que no lo entienden y serán controlados. Bueno, hoy es un breve repaso de la situación actual. Somero repaso. Muchas gracias.